Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en el video del día de hoy nos vamos a adentrar un poco más en el tema de JavaScript y vamos a empezar a ver un poco de gramática, ¿sí? Cómo empezar a escriturar el código, ¿sí? Vamos a ver algunas reglas de cómo escribir, principalmente unos elementos fundamentales de todo el lenguaje, que son los identificadores y los nombres que van a llevar las variables, las constantes, las clases, ¿sí? Que ya vamos a medida que vaya pasando el curso, ¿sí? Vamos a ir entendiendo qué es esto de variables, qué es esto de constantes, de clases, de objetos, funciones, ¿sí? Eh, Nosotros cuando trabajamos en cualquier lenguaje, ¿sí? Siempre tenemos que utilizar variables, ¿sí? Estas variables, ¿sí? Llevan un nombre que nos permiten justamente identificarlas después en memoria para poder acceder al dato que se almacena, ¿sí? O al dato o a los datos, ya que no nos podemos arraigar mucho a lo que es el tema de datos simples, ¿sí? Sino también pensar que existen también estructuras de datos. Bueno, el tema viene así, ¿sí? Los identificadores es el nombre que elige el programador, que sirve para denotar ciertos elementos del programa. Estos elementos son variables, constantes, funciones, clases, objetos, archivos, ¿sí? Son elementos que vamos a ver a lo largo del aprendizaje del lenguaje JavaScript. Pero antes de poder pasar a ellos, a ver cómo funcionan, a codificar, a codear, bueno, tenemos que ver cómo se escribe, las buenas prácticas de escritura, cómo vamos a denotar estos elementos, ¿sí? Porque también hay que tener en cuenta que existen ciertas reglas. Recuerden que es un lenguaje. Y un lenguaje tiene gramática, ¿sí? Tiene formas de escritura, ¿sí? Que nos, además de llevarnos a las buenas prácticas de programación y a ciertas convenciones, convenciones son reglas preestablecidas por un grupo de personas que trabajan comúnmente con el lenguaje, ¿sí? Y que también hace a la buena escritura, a la presentación del código y todas esas cuestiones. Bueno, entonces, eh, los identificadores vendrían a ser el nombre que nosotros le ponemos a las variables, ¿sí? En sus distintas formas. Como así también a las funciones, que funciones también son porciones de código reutilizables, que dentro de ellas hay un cierto algoritmo que me permite resolver una situación problemática. Las clases, que son estructuras, los objetos, que son instancias de clases. Ya vamos a ver esto más en profundidad cuando nosotros veamos la programación orientada a objetos. Y tenemos el tema de los archivos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros necesitamos, para escriturar todo nuestro código en JavaScript, necesitamos crear archivos. Bueno, ahora vamos a ver cómo es la mejor forma de ponerle un nombre a ese archivo. ¿Qué reglas tenemos que seguir? ¿Sí? Algunas reglas, ¿sí? De las variables, dice que, mejor dicho, de los identificadores, dice que siempre debe comenzar con una letra, ¿sí? Una letra. Vamos a ver esto un poco más, más de forma práctica. Nos vamos a ir al Paint, ¿sí? Lo que más tengo a mano, ¿sí? Fíjense acá. Nosotros, para denotar un identificador, colocarle un nombre, estos identificadores son elementos, variables, tenemos que seguir ciertas reglas. Dice que una variable, una constante, una clase, siempre debe comenzar con una letra, ¿sí? Nosotros algunas veces solemos denominar a las variables, por ejemplo, x, y, n. Bueno, de esta forma se cumple la condición de que la misma comience con una letra, ¿sí? Que comience con la letra. También pueden ser palabras, por supuesto que sí. ¿Sí? Por supuesto, por ejemplo, nosotros hay algunas variables que nosotros le podemos poner, por ejemplo, le podemos poner, por ejemplo, número. Le podemos poner, por ejemplo, no sé, área, en el caso de que vayamos a calcular algún área, algún, por ejemplo, a ver, perímetro. Acá se me chispoteó las variables, algo que siempre recordar. Los identificadores nunca llevan acentos ni ningún tipo de carácter especial. Parámetros, sí, etcétera. ¿Sí? Que eso también, fíjense que estas
Estas palabras comienzan con letra. Comienzan con una letra. ¿Es válido colocarlos así? Sí, porque está cumpliendo la regla de que los identificadores deben comenzar al menos con una letra. Pueden ser una letra unitaria o pueden ser un conjunto de letras que van a formar una palabra. ¿Sí? Y esa palabra, bueno, después se va a pasar a llamar cadena. Ya vamos a ver qué son tipos de datos. Bien, entonces, hasta ahí estamos. ¿Sí? Que dice que pueden comenzar con una letra, pueden comenzar con un símbolo peso. ¿Sí? O sea que yo puedo denotar a una variable, por ejemplo, anteponiendo el signo peso. Por ejemplo, número, no sé, sueldo. Vamos a ver otra vez, por ejemplo, recta. O sea, en el caso que trabajemos con una parte de geometría, recta, punto y plano. No sé, vamos a colocar otra persona que se llama Pepe, por ejemplo. Papita. Sí, obviamente que son nombres que no están contextualizados, pero que más o menos nos sirven para hacer referencia. Yo puedo, a ver acá, ¿sí? Que un identificador comience con un signo peso. Y ya vamos a pasar al lado práctico. Esto nos sirve muchísimo, ¿sí? Para entender. Y acá, bueno, vamos a hacerle un pequeño recuadrito. Así que pueden comenzar con una letra. También pueden comenzar con un número, ¿sí? Fíjense que todos estos son válidos, ¿sí? Esto es válido. Fíjense que yo voy a poner acá y vamos a poner un tilde. Medio feito el tilde, pero se entiende que esas son formas de escribir nuestros identificadores. Con una letra en común, una letra unitaria, un conjunto de letras, por ejemplo, que forma una palabra, pero que están comenzando con una letra. También a los identificadores le podemos anteponer, ¿sí? Antes de escribir la palabra, le podemos anteponer el signo peso, ¿sí? Bien, vamos a ver la otra regla. Dice que también nosotros podemos colocar el nombre anteponiendo un guión bajo. Y vamos a ver cómo es esto. O sea que yo a un identificador lo puedo denotar de esta forma. Por ejemplo, a ver, para que no se me aparezca en color. Ahí está. Sí, fíjense que yo puedo anteponer el nombre. Antes de colocar el nombre, puedo anteponer un guión bajo, que también es válido. Puedo poner, por ejemplo, no sé, suma. Puedo poner resta. Puedo poner, fíjense que, bueno, yo acá lo estoy separando por coma, pero fíjense que algunas veces necesitamos poner los identificadores siempre por aparte. Por ejemplo, puedo poner, no sé, sueldo mayo, en el caso que tengamos que calcular el sueldo. Podemos poner, por ejemplo, circunferencia. ¿Sí? Pero fíjense que de esta forma nosotros podemos, ¿sí? Denotar, ¿sí? Y colocar el nombre a un identificador, ¿sí? Anteponiendo el guión bajo, ¿sí? Esta es otra forma de escribir los nombres de nuestras variables, constantes, clases, funciones, ¿sí? Ya vamos a pasar a ver el lado práctico. ¿Cuál nos acepta después JavaScript y cuál no? Obviamente que nos va a aceptar esta que van a estar con tilde, ¿sí? Esta que tengo tilde sí nos va a aceptar, porque está dentro de sus convenciones para denotar identificadores. Estos elementos, que son las variables, funciones, clases, objetos, métodos, ¿sí? O sea, estas son las buenas prácticas de nombrar a nuestros identificadores, ¿sí? Bueno, acá lo vamos a... poner en un recuadro, que esta también es otra forma, ¿sí? A ver. Esta es otra forma. Entonces vamos a agarrar, vamos a ir con el pincel y vamos a ir con el verde. Entonces vamos a decir que esta es válida, ¿sí? O sea que yo puedo denotar de estas tres formas una variable. Cualquiera es válida. Ahora, vamos a ver cuáles no son válidas,
¿sí? Las formas esas que nosotros tenemos que describir las variables. Y para eso nos vamos a ir a la diapositiva. ¿Sí? Vamos a ir a la diapositiva y vamos a ver. ¿Qué nos dice? Acá, para que veamos un poquitito más de cerca, vamos a ver. Dice que nunca deben comenzar con un número o con un carácter especial. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar error de sintaxis. ¿Sí? Al momento que nosotros vamos a ejecutar ese código de JavaScript, nos va a dar error de sintaxis y no es la idea. ¿Por qué? Porque si no diciendo, uy, a ver qué escribí mal. Y algunas veces estos errores suelen ser tan bobos, ¿sí? Que por ahí nos olvidamos, suele pasar, hasta a mí me ha pasado, de que por ahí denotamos mal un elemento, una variable, por ejemplo, y cuando vamos a ver el error dice error de sintaxis, y nosotros nos matamos buscando en el código, pero a ver qué escribí mal. Bueno, y resulta que era por ahí algunas veces el nombre que nosotros le colocamos a una variable que no corresponde, porque no cumple con las convenciones que justamente se especifican para el nombramiento de estos. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nunca una variable, o una constante, una función, una clase de objeto, valga la redundancia y lo vuelvo a repetir varias veces, deben comenzar con un número o con un carácter especial. Y vamos a ver esto. Porque nos va a dar error de sintaxis. Esa sencilla aclaración nos va a dar error de sintaxis. Por ejemplo, nosotros no podemos denotar a una variable, por ejemplo, poniendo, a ver acá, cambio el color. 1, número. O 2 variables. O no sé, anteponerle el slash y ponerle la variable Pepe. O también podemos, no sé, por ejemplo, ponerle el punto y ponerle var 1. No son válidos estas formas de escribir. Obviamente que acá yo voy a poner no son válidos estos nombres por convención. ¿Sí? No son válidos. Porque fíjense, porque acá va a interpretar como un carácter, como un número, y recién después va a leer la palabra. Y acá lo mismo, primero va a interpretar el número y después una variable. Obviamente que los números en JavaScript los identifica de otra forma. Sí, va a ser de cuenta que esto es un número y un número no puede recibir el nombre de una variable. Por ejemplo, una variable no se puede llamar 2, a menos que esté escrito como 2, obvio, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a hacer esto. A ver, acá vamos a ponerla, a menos que la variable esté escrita de esta manera. Ya sea con mayúscula o con minúscula, como nosotros queramos. ¿Sí? Pero no puede ir el número 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Espero que se vaya entendiendo. ¿Por qué? Porque es un error de sintaxis. Lo voy a interpretar como el número y no como el nombre de un elemento. ¿Sí? Es importante que nosotros nos vamos haciendo de estas buenas prácticas para que al momento de escribir nuestro código de JavaScript evitemos de por ahí pasarla mal cuando nos dan estos errores que suelen ser comunes, sí, porque recién estamos empezando. Pero la idea es que al comenzar también vamos adoptando estas buenas prácticas de escritura, de nombramientos, ¿sí? Porque al final también, además tiene que ser un nombre fácil, tampoco le vamos a poner, por ejemplo, un nombre califragilístico, espialidoso 1. O sea, como que no tiene un poco de sentido ponerle también estos nombres tan raros a las variables, porque si no después me termino confundiendo y no sé cuál utilizar para qué operación, ¿sí? Entonces es importante que ustedes vayan viendo y empapándose de estas buenas prácticas que los van a hacer obviamente excelentes programadores siempre. Se los digo siempre con la experiencia porque me ha pasado también ponerle nombres raros a las variables y después me andaba confundiendo el nombre o no me acordaba qué nombre le puse a tal variable que guardaba qué dato y después lo necesitaba utilizar y fue totalmente un lío. ¿Sí? Entonces,
además de tener estas reglitas para nombrar elementos de los lenguajes, también tienen que ser fáciles y además que tienen que estar contextualizados. Por ejemplo, si yo voy a trabajar, no sé, a ver, con ejercicios que requieran, por ejemplo, obtener los datos de la abscisa, de la ordenada al origen, tengo que trabajar con punto recta y plano. Bueno, ahí sí es conveniente obtener, por ejemplo, yo quiero saber las coordenadas de un punto, del punto P1, por ejemplo. Y bueno, obviamente que yo para acceder al punto P1 necesito los datos de X, del origen, y necesito los datos de Y. ¿Sí? Porque si recuerdan este lindo grafiquito, por ejemplo, a ver, hagamos así, bueno, no está tan bueno, no está tan derecho. Por ejemplo, sabemos que acá está Y y acá está X. Bueno, y yo quiero saber cuál es la posición de este punto que está acá. Bueno, yo necesito saber, ¿sí?, las coordenadas de Y y las coordenadas de X. Bueno, uy, me salió una recta, una línea derecha de milagro. Bueno, obviamente que en este caso, en este contexto, sí voy a poder utilizar estas variables X e Y. Pero a ver, por ejemplo, nosotros, qué sé yo, si les digo, bueno, resuelve un ejercicio, que calcular el sueldo de un empleado, dependiendo las horas que trabajó, las horas extra. No van a poner, por ejemplo, el sueldo final, el sueldo neto de bolsillo, no le van a poner el nombre Pepe, ¿sí?, para que almacene el resultado final. No, hay que contextualizarlas de acuerdo al problema que siempre se nos plantea. Sí, esa es otra característica, ¿sí?, en cuanto a los nombres que tienen que ir estos elementos, ¿sí?, los identificadores de los elementos. Bueno, bien, dado con esto, a ver, uy, acá, bien. Bueno, dicho esto, vamos a pasar, ¿sí?, al otro punto que es necesario que nosotros conozcamos. Ya sabemos que entonces, repasemos, los identificadores comienzan con una letra, siempre. Pueden comenzar con una letra, puede ser una palabra. Deben estar contextualizados, ¿sí? Deben ser significativos esos nombres de acuerdo al problema que se nos plantea. Pueden comenzar con un símbolo peso, es válido, ¿sí? Guión bajo, también, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que nunca pueden comenzar con un número o con un carácter especial. Y para cerrar este tema, fíjense que, como yo les había comentado en clases, para ejecutar código JavaScript, lo único que yo tengo que hacer es tener un navegador. Yo desde el navegador yo puedo ejecutar código JavaScript, ¿sí? Entonces, fíjense, yo clic derecho, vengo a inspeccionar, se me va a abrir esta pestañita donde están las herramientas de desarrollo. No le lleven el apunte a estos pequeños cartelitos amarillos. Fíjense, yo para declarar una variable siempre tengo que anteponer var. Bueno, ya vamos a ver el tema cuando veamos variables, que podemos utilizar var, podemos utilizar let y podemos utilizar const, ¿sí?, para declarar variables. Vamos a hacer buen uso y vamos a empezar a definir y a declarar algunas variables para que vean que lo que yo les voy diciendo es correcto. Fíjense que siempre dice que una variable tiene que comenzar con una letra. Perfecto. Fíjense que si yo coloco var, que le está diciendo al intérprete, che, lo que va después de esto es una variable, se está declarando una variable. En este caso, con el nombre X. Bueno, yo al apretar Enter, esta consola va a ejecutar, porque esta consola tiene la particularidad de ejecutar todo tipo de código JavaScript, porque tiene el intérprete incorporado. Recuerden que JavaScript es un lenguaje interpretado. Bien, entonces yo aprieto Enter. Fíjense que no me sale ningún error, nada más que me dice que esta variable X es un defined. Un defined quiere decir que no tiene algún tipo de dato definido o algún tipo de dato asociado. Si yo le puedo asociar algún dato, por ejemplo el dato 5. ¿Sí? Sabemos que X es igual a 5. Después, vamos a ver el otro. Puede comenzar con un signo peso, o puede ser una palabra también, sí. Por ejemplo, número. No me sale ningún error, nada más que me dice que es un defined, porque no tiene ningún dato definido, ¿sí?, para esta variable. Por ejemplo, también le puedo asignar un número. A número le voy a asignar el número
12.3, 12.4. Ahí está. Bien, este es un número de tipo number. Tiene asignado, ¿sí?, un tipo de dato number. Ya vamos a ver los tipos de datos. También, como hemos dicho, var puede comenzar, una variable puede comenzar su nombre con un signo peso. Por ejemplo, número 1. Eso sí, yo les aclaro acá. Yo puedo incorporar números a los nombres variables, sí, pero nunca se los puedo incorporar al comienzo, ¿sí? Siempre tiene que iniciar de otra forma el nombre. O sea, yo puedo poner número 1, sí, me dirán, pero es válido. Fíjense que cuando yo ejecuto esta línea, es válido, nada más que me dice que está undefined. Pero ahora, por ejemplo, cuando yo le asigno un dato a una variable, número 1 va a ser igual, no sé, a true, un dato booleano. ¿Sí? Número 1 es igual a true, un dato booleano que lo vamos a utilizar después, más adelante. Después también, var, por ejemplo, también yo puedo también, por ejemplo, colocar nombres en mayúscula. Sí, sí puedo. Número 3 o num3. Sí, sí puedo. Es válido. Y acá yo le voy a asignar un nombre a num3. No sé, le voy a asignar, no sé, el nombre Pepe. O sea, se puede. Por último, recuerden que el lenguaje es case sensitive. Distingue entre mayúsculas y minúsculas. Podemos inicializarla, un nombre con guión bajo, sí. Vamos a ver, no sé, vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner la variable, no sé, perímetro. Es válido colocar una variable con un nombre de guión bajo. Por ejemplo, acá le vamos a asignar a perímetro el valor de igual. Fíjense que el igual que yo estoy haciendo acá no es el símbolo de igual matemático, ¿no? Sino que acá es un asignador. Se le está asignando una variable. Eso ya vamos a ver cuando veamos los tipos de operadores. Acá perímetro, no sé, le puedo asignar, no sé, 256.98. ¿Sí? Es válido también. ¿Sí? Pero ahora fíjense qué pasa cuando yo el nombre de mi variable o del constante, lo que sea, comienza con un 8 y yo le pongo 8 num. Me sale error de sintaxis. Es inválido. ¿Sí? Es inválido. Colocar de esta forma, ¿sí?, el nombre de una variable es completamente inválido. Por eso yo le digo, tengan en cuenta. Lo mismo que si yo necesito colocar el nombre de una variable y ponerle, por ejemplo, el signo de exclamación. Num. También. ¿Sí? El error está acá, en el signo. ¿Sí? Es inválido. Entonces tenemos que tener en cuenta. ¿Cuándo podemos utilizar? ¿Sí? Por ejemplo, yo sí puedo, por ejemplo, no sé, aunque tampoco es buenas prácticas, yo puedo poner num. Num. A ver, por ejemplo, num. También, fíjense, por más que yo lo ponga adelante, atrás, en el medio, me va a dar un error. No puedo utilizar caracteres especiales porque estos caracteres también están destinados para otro fin. ¿Sí? Bien, estas son las buenas prácticas para nombrar variables. ¿Sí? Tengámoslas en cuenta. ¿Sí? Vamos practicando. ¿Sí? Intentemos definir todo tipo de nombre que a ustedes se les ocurra. Declárenla. Pueden utilizar esto. El próximo video aprenderemos cómo integrar código JavaScript con HTML, ¿sí?, para que vamos haciendo ya más dinámico. Entonces, practiquen esto, las formas de colocar un nombre a una variable. ¿Sí? No es tampoco la gran ciencia, pero sí, a medida que nosotros vamos practicando, vamos mejorando la experiencia. ¿Sí? Así que bueno, esto va a ser todo por este video. El próximo video vamos a ver, ¿sí?, algunas técnicas para nombrar variables. Vamos a ver snack case, upper camel case, todas esas cuestiones, ¿sí?, también que hacen en las prácticas. Y vamos a ver, yo les había dicho que tenemos varios elementos: variables, constantes, objetos, métodos, clases, funciones. Bueno, cada uno de ellos, ¿sí?, vamos a utilizar una denotación diferente, ¿sí? Ya lo vamos a ver en el próximo video, pero por el momento vayan
practicando con esto. Bueno chicos, me despido. Espero que les haya gustado el video, que haya sido completamente informativo. Y bueno, vayan practicando, que la práctica es la mejor compañera en estos casos y en este mundo de la programación. Saludos.